Y está ya con nosotros a esta hora el abogado Hernán Ulloa. Él es miembro, él integra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Abogado Ulloa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos gustaría conocer qué nos puede comentar usted precisamente sobre esta necesidad urgente, toda vez que Freddy Carrión fue ya censurado y destituido a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. Ahora le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana nombrar a un defensor del pueblo encargado previo a avanzar con el proceso que le permita al Consejo de Participación y al país tener ya un defensor o defensora del pueblo definitivos. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para el Azuay. Bueno, me quedé muy preocupado con el comentario que usted hizo inicialmente, de que la presidenta habría comentado que por ahí hay alguna sugerencia de que ella directamente puede nombrar a reemplazo del defensor del pueblo. Y si eso llegara a ocurrir, sería ya la desfachatez máxima que puede pasar en el Consejo de Participación Ciudadana, porque cuando se habla de Consejo de Participación, se habla de las decisiones que toma el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que es la máxima autoridad del Consejo de Participación. No se refiere a la presidenta, que en el ámbito de representación legal, extrajudicial, es la representante del Consejo, pero no para tomar estas decisiones. Entonces, el tema de decidirse sobre la Defensoría del Pueblo es un tema que le corresponde al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué les he mencionado a mis compañeros? Que efectivamente el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que el Consejo de Participación Ciudadana, en el caso de una ausencia definitiva, puede nombrar un reemplazo que ocupe las funciones de defensor del pueblo hasta que se designe al titular mediante el concurso de méritos y oposición. Pero no establece el mecanismo. ¿Qué es lo que yo sugerí ante mis compañeros en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana? Lo que yo sugerí es que se consulte o se solicite a las universidades del país, a todos los grupos de derechos humanos, a, equipos gremiales, profesionales relacionados con el derecho, a que envíen sus perfiles, envíen personas que cumplan con el perfil para ejercer el cargo de defensor del pueblo, y nosotros dentro deliberemos, pero que la decisión para encargar al próximo defensor del pueblo se trate de ser unánime. Debería ser unánime, hasta por el bien del país, por el bien de la institución, que del Consejo de Participación Ciudadana todos podamos votar, nos pongamos de acuerdo en votar por un perfil determinado. Sería sumamente importante para que esa persona goce de la legitimidad y sobre todo el respaldo del mismo Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, abogado Ulloa, ¿cómo se está manejando al interior del Consejo de Participación este tema, sobre todo considerando los tiempos? El nuevo defensor del pueblo, o mejor dicho, el defensor del pueblo o defensora del pueblo encargada debería designarse lo antes posible. Se exige de alguna manera que ya el día lunes haya una persona que pueda estar al frente. ¿Qué pasa mientras tanto con la persona que está asumiendo este cargo, que es la abogada Rovira? ¿Ella puede continuar? ¿Por cuánto tiempo puede continuar? ¿Y cuánto tiempo les podría tomar? ¿Hay plazos? ¿Se establecen plazos en la normativa para que pueda el Consejo de Participación Ciudadana nombrar a un encargado? ¿Qué nos dice la norma jurídica? Bueno, la norma jurídica habla de que en el caso de una ausencia definitiva del titular, el Consejo de Participación debe designar un encargado. Pero no da más detalles. No da más detalles. La norma también establece de que en el caso de renuncia del titular, la vicedefensora asumiría ese encargo directamente. Eso lo dice la ley. Pero en el caso de la ausencia, sea porque pasó de una ausencia temporal a definitiva, sea por la censura ante la Asamblea Nacional, etcétera, eso de ahí no brinda mayores detalles, ¿ok?, de cómo debe hacerse la designación. Lo que se ha hecho en el momento es pedir un informe a la coordinación jurídica. Lo que esperemos recibir de parte del coordinador, lo que esperamos recibir de parte del coordinador jurídico
es que se indique, efectivamente, la ley establece esto, no existe un parámetro para poder designar a esta autoridad, pero en aras de la transparencia y porque en esta toma de decisiones importantes se debe contar con la participación de la ciudadanía, vamos a solicitar a las universidades que participen en la construcción de un perfil para que sea ¿Esta ya es una decisión aceptada por el Pleno, el poder solicitar esta participación al sector de la academia? No todavía. No, esa es una propuesta que yo la hice en el Pleno anterior, que no fue aceptada por la mayoría. Pero esa es una propuesta que yo hice, que bueno, más bien se aprobó en una resolución para que el coordinador jurídico se pronuncie y nos emita un informe. Yo lo que no voy a tolerar es que el coordinador jurídico nos venga y nos indique de que la presidenta puede designar ella a dedo al defensor del pueblo. Lo que no voy a permitir es que el coordinador jurídico venga y trate de torcer lo que claramente establece la norma. ¿Okay? Esas cosas son las que yo no voy a permitir. De ahí, por lo que va en este tiempo que nos toca designar a esta autoridad, yo pienso que no existe tanta polémica como lo existe en los otros concursos que se están desarrollando. Ahora, en la actualidad, recién acaba de pasar el tema de la censura. Entiendo que estamos esperando la formalidad, que es la notificación de la censura, para que quede en ausencia definitiva el cargo. Mientras nosotros designamos, entiendo no va a ser más allá de lunes, a un encargado, la vicedefensora Zaida Rovira puede continuar en el ejercicio de sus funciones, no existe ningún impedimento para aquello, y creo que la Defensoría del Pueblo, luego del lastimoso suceso en el que se vio envuelto su titular, con la vicedefensora ha retomado la normalidad. Por lo menos el encargado va a recibir una defensoría un poco más empoderada en sus funciones, con una área logística mayormente adecuada y creo que con un prestigio que la misma institución se lo ha ganado en el desarrollo de su vida institucional. Abogado Ulloa, ¿qué otras propuestas se estarían barajando dentro del Consejo de Participación Ciudadana para poder proceder y avanzar con esta designación de un subrogante o de un encargado? Aparte de la que usted manifestó de pedirles al sector de la academia algunos perfiles sobre los cuales decidir. Bueno, no se encuentra en este momento barajado, digámoslo así, ningún tipo de propuestas. La única propuesta que salió para que se socialice el nombre de la persona que puede ser designado fue la propuesta que hizo el suscrito consejero Hernán Ulloa, pero de ahí no existen otras propuestas de los compañeros consejeros. Más bien, por un acto de prudencia, vamos a esperar el informe jurídico para ver con qué nos salen. Ahora, abogado Ulloa, lo que le concede poder y fuerza a un defensor del pueblo definitivamente es su calidad moral, es hacia allá definitivamente, hacia donde deberá apuntar cualquier decisión que el Consejo tome. Por supuesto, y no solamente el defensor del pueblo, cualquier autoridad pública que esté ejerciendo, sobre todo como máxima autoridad de una institución, la fuerza que tiene real para mantenerse legitimado en un puesto de trabajo es su honor. Eso es lo más importante. Una vez que ese honor se pierde con razones debidamente fundamentadas, ya no pierde el sentido. Imagínese un defensor del pueblo agresor sexual, un defensor del pueblo agresor de mujeres, un defensor del pueblo con antecedentes penales, etcétera. Entonces, no puede admitirse en lo absoluto que una persona con estos antecedentes vaya a ocupar el espacio de la Defensoría del Pueblo, donde el defensor del pueblo tiene que asegurarse el cumplimiento de las sentencias constitucionales, donde un defensor del pueblo tiene que estar al frente en la lucha contra la violencia de la mujer y la familia, a favor de la niñez, a favor de los derechos humanos. Entonces, el perfil que tiene que ocupar el defensor del pueblo debe ser un perfil extremadamente idóneo, impoluto, para que pueda ejercer con tranquilidad ese espacio de poder. Abogado Ulloa, en otro proceso, ¿cómo avanza el concurso para que Ecuador pueda tener también un contralor definitivo? Bueno, yo debo transparentar la información, así esto pueda afectar al Consejo de Participación Ciudadana, pero yo me he opuesto a que este concurso
continúe en la forma que se lo está haciendo, con vulneraciones de derechos, con normas que se contraponen con leyes superiores. Un reglamento no puede modificar en lo absoluto lo que establece la ley orgánica o lo que establece la Constitución. Si queremos garantizar la transparencia y la legitimidad de la persona, no se le puede quitar o mutilar al reglamento la posibilidad de una sustentación oral en una prueba práctica ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de los postulantes. No se puede eliminar la evaluación psicológica, porque recuerde que aquí no solamente se trata de evaluar los conocimientos de los postulantes, sino que también hay que conocer qué es lo que hay aquí adentro. Se debe conocer si esa persona, cómo se relaciona con sus dependientes, si es narcisista, si es prepotente, si tiene algún problema con las mujeres, si tiene algún problema en superar las crisis que puede llevar la institución. Hay que conocer todos esos detalles que entran en la psiquis, en el orden de la psiquis, y que no se puede puntuar en una prueba objetiva para que tengamos un contralor de lujo. Entonces, he estado exigiendo desde la construcción del reglamento que todos estos parámetros se los integre en el reglamento, que no por tratar de seguir una corriente no podamos nosotros incumplir con que un reglamento pueda modificar una ley orgánica. Y le digo, esto es grave porque los requisitos para ser contralor, requisitos y prohibiciones, se encuentran determinados en una ley, en la Constitución y en la ley orgánica. Pero se aprobó, doctor Ulloa, que los postulantes para contralor presenten un certificado psicológico. Pero eso es totalmente desubicado. Imagínense presentar un certificado psicológico ¿de qué? ¿Quién lo hace? ¿Qué tiene que contener ese certificado psicológico? Lo que yo proponía es que, siguiendo la experiencia que tuvo el Consejo de la Judicatura en la designación de la Corte Nacional de Justicia, de los últimos jueces, se haga un test, se elabore un test junto con la academia, un test psicológico para ese perfil específico de contralor, y que nosotros como Consejo de Participación, en un acuerdo interinstitucional con los gremios profesionales de psicología y psiquiatría, podamos llevar una evaluación, nosotros el control, para saber, para darles a todos un test determinado para ese perfil, y que luego sus respuestas revelen las cosas que no se pueden ver objetivamente y podamos tomar decisiones. Esa era la propuesta. Lo que se ha hecho es un test psicológico, presentar un certificado psicológico. ¿En dónde se ha visto eso ahí? Presentar un certificado psicológico. No tiene sentido lo que se ha aprobado por parte de la mayoría del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y esos son los problemas que han prosperado a que ciudadanos presenten acciones de protección. Ese es el problema que ha ocurrido. Y yo no descarto en que sigan existiendo más acciones de protección, porque lastimosamente existe un defecto en el procedimiento que tiene que ser inmediatamente resuelto antes que se dé la patada inicial al concurso de Contralor General del Estado. Todavía estamos a tiempo para corregir esto. Esto tiene que ver también con la eliminación de las pruebas orales, que antes estaba establecido y que ahora también se dispuso que esta prueba oral ya no se dé en este nuevo proceso. Y la pregunta es si todo esto que está aconteciendo al interior del Consejo de Participación estaría provocando retrasos en el cronograma establecido, o lo que se aspira que el país pueda tener lo antes posible en Contralor. Mire, el atraso es lo de menos. Lo que está provocando esto es la desconfianza, la falta de transparencia en el concurso, que va a tener muchos problemas finalmente la persona que se designe, porque no va a gozar de legitimidad, y eso es gravísimo. Entonces, por eso yo los invito, le he invitado a mis compañeros para que rectifiquemos, que nosotros en conjunto podamos tomar decisiones por el bien del país, por el bien del concurso. Y mientras eso no ocurra, pues seguiremos nosotros alzando nuestra voz de protesta, porque consideramos que existen cuestiones que ofenden a la razón y el derecho. Y una de esas es justamente la que usted mencionaba, la mutilación del reglamento de la prueba práctica oral, que luego de que se socializó el reglamento con la ciudadanía,
la única forma de modificar ese reglamento era con los aportes de la ciudadanía. Y resulta que existen prácticamente como tesis de grado, algunos aportes de la ciudadanía que no han sido considerados, y consideran uno que se ha metido por ahí en una hojita de lado a lado, donde dice elimínese la prueba oral, sin mayor motivación, sin mayor sustentación, y ese aporte es el que cogen, aporte entre comillas, porque yo creo que ahí lo metieron deliberadamente o mañosamente para mutilar el reglamento. Entonces, eso es la preocupación, que se han vulnerado normas de derecho de participación, que se han vulnerado procedimientos administrativos, que se ha vulnerado la seguridad jurídica del país. Y eso es lo que está ocurriendo dentro del proceso para elegir el Contralor General del Estado. Ahora la pregunta también, doctor Ulloa, es si los veedores, que entendería yo están ya también por decidirse al interior del Consejo de Participación Ciudadana, después de los informes, cuántos veedores mismo van a quedar y si estas veedurías de alguna manera van a contribuir para que se transparente aún más este proceso. Bueno, la participación de la ciudadanía es fundamental, porque de alguna forma en el derecho de participación ciudadana y de control social de estas actividades de interés nacional, yo pienso que tener muchos ojos en este proceso va a ser muy importante, siempre y cuando esos ojos sean de ciudadanos que mantengan independencia e imparcialidad, porque todo proceso es manipulable. Porque asimismo, como se han hecho ciertas cosas contrarias a derecho en este reglamento, también es posible que se hayan metido agrupaciones específicas para mantener un control de las veedurías. Todo esto es posible y por eso es necesario que los medios de comunicación, que la ciudadanía que no es veedores, mantengan también sus ojos bien abiertos para saber qué ocurre en este concurso. Usted me preguntaba algo específicamente sobre la veeduría. Efectivamente, sí, decía que ya se receptaron un número bastante alto de aspirantes a ser parte de esta veeduría y cómo quedaría esto. Y después de lo que usted nos manifiesta, ¿usted considera que realmente puede manipularse quienes participen a la final como veedores que tengan algún interés o intención ahí? Echa la ley, echa la trampa. Todo es posible, distinguida periodista. Todo es posible. Y por esa razón nos preocupa al interior del Pleno que se nos quite la posibilidad de estar vigilantes del proceso a los propios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y le digo esto porque en uno de los últimos plenos se hizo la reforma al reglamento de selección ciudadana, de comisiones ciudadanas de selección, el reglamento de comisiones ciudadanas de selección, donde se tenía la posibilidad de que cada uno de los consejeros tenga un delegado sin voz, sin voto, pero que esté como observador en todo el procedimiento que se da respecto del tema de los concursos. Eso se nos quitó. Ahora la presidenta tiene el control absoluto de aquello. Ella tiene que nombrar funcionarios designados de su confianza para que sean parte de esta comisión técnica o de este equipo técnico, cuando la ley en su momento establecía de que cada uno de los consejeros tiene que enviar a un delegado para que exista la participación y observación de cada uno de los consejeros. Ya no tenemos eso. Entonces, en el caso específico de su pregunta, en el tema específico de su pregunta, no tenemos los detalles, los pormenores, porque ya no somos parte de la construcción de este proceso. Nos han dejado a un lado completamente. No tenemos esos detalles. Tampoco tuvimos el detalle de los aportes de la ciudadanía para la construcción del reglamento del Contralor. Y por eso la consejera María Fernanda Rivadeneira se vio precisada a presentar una acción de acceso a la información pública, porque el mismo Consejo de Participación Ciudadana no le entregaba a su propia consejera la información relevante para haberse tomado la decisión de mutilar el reglamento. ¿Usted se imagina lo que le estoy contando? Esto es algo que, si se replicaría en cada uno de los medios de comunicación, estoy seguro que se ejercería
la presión necesaria para que las personas que están obrando mal, pues cumplan con sus deberes ante la nación y ante el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Bien, queremos agradecer la presencia en esta mañana del abogado Hernán Ulloa, miembro e integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.